Vamos a ver más adelante una palabra que nos habla de un enemigo o adversario que tenemos que como león rugiente está buscando siempre una presa. En los documentales que vemos o en las películas, en televisión o en cine, vemos que el león siempre se acerca en una forma sigilosa y que muchas veces la presa lo descubre pero ya en el último instante. Es la misma estrategia que usa Satanás con muchos de nosotros y por tanto eso significa que a veces se nos olvida que tenemos un enemigo de nuestras almas que está continuamente trabajando para agobiarnos, para acosarnos, para introducir en nosotros el caos, y que el único remedio que tenemos contra eso se llama la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida, también manifestada en la palabra de Dios. Hay un pasaje que es muy descriptivo, muy claro, muy diciente, y es de esos pasajes que se graba una vez que uno le ha puesto un mínimo de atención. Vamos a remitirnos al libro de Daniel, capítulo 6. Allí Daniel va a tener un encuentro con varios leones por cuenta de una actitud suya hacia Dios. Vamos a ver lo que hoy nos dice la palabra y qué nos quiere enseñar a través de ella. Sé que todos conocen ese pasaje, pero vamos a repasarlo y a profundizarlo. Daniel capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Este Darío fue uno de esos gobernantes memorables porque tenía esas mezclas de tirano por unos lados, pero por otro, de alguna manera, tenía también algo de sabiduría, de comprensión, de tolerancia y de cierta visión espiritual, muy distorsionada, pero al menos la tenía. Y eso hace que Darío haya sido uno de los buenos gobernantes de su época. Aquí él seguramente conoce que entre más consejeros tenga, pues el gobierno va mucho mejor y se reparten las cargas y las responsabilidades. Entonces, él nombra a estos sátrapas, que son en realidad, en nuestro lenguaje actual, como gobernadores o cogobernadores, mejor, de diferentes provincias del reino. Y sobre esos gobernadores, dice el versículo 2, sobre ellos 3 gobernadores. Entonces vamos a aclarar un poco más. Entonces, en este nivel, los gobernadores eran como ministros. Estamos poniendo esa escalera de niveles porque la palabra sátrapa no está en nuestro español actual. Entonces, resumiendo, había 3 ministros a nivel general que iban a controlar la función de los 120 gobernadores de provincias. Continúa el versículo 2 diciéndonos que de los cuales Daniel era uno de esos 3 gobernadores, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Eran como los auditores, como los controladores del ejercicio del gobierno de aquellos sátrapas, para que el rey no fuese perjudicado, es decir, para que el gobierno de Darío fuera un gobierno justo. Versículo 3. Pongamos mucha atención en este versículo que viene. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas o gobernadores y aún a los ministros, que aquí son llamados gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Me voy a detener un poco aquí. La palabra nos dice que todo don, todo buen don proviene del cielo. Entonces no podemos
menos que aseverar que este espíritu superior que describe aquí el versículo 3 le había sido dado por Dios a Daniel con una misión particular, una función especial. Dios hace todo con propósito y por tanto Él buscó entre las criaturas que iba a enviar a esa época alguien que tuviera una disposición especial y a Él le colocó este espíritu superior. Pero no nos engañemos también con que entonces todo corresponde a lo que Dios hace o deja de hacer, sino que también cada ser humano, y en este caso específico nosotros, podemos optar por hacer crecer el espíritu que Dios puso en nosotros, de forma tal que con el tiempo, con el adiestramiento de la palabra, con la comprensión de la luz de la palabra de Dios, con el entendimiento de que es en humildad que se ejercen los dones de Dios, podamos entonces desarrollar un espíritu superior. Aquí quiero tocar el corazón de cada uno de los oyentes. A veces nacemos con limitaciones, con cosas que no nos dejan caminar o progresar como quisiéramos, pero muchísimas veces hemos visto en la vida real personas que parecen nacer con limitaciones y que sin embargo empiezan a desarrollar una actitud especial que las va convirtiendo en lo que aquí se llama el espíritu superior. Esta es una invitación que nos hace el Señor hoy. Él está esperando dentro de su pueblo espíritus superiores, no porque sean más altos o más grandes que los demás, sino porque en su humillación, en su humildad, están dispuestos a que Dios haga en ellos la obra que el Espíritu Santo quiere hacer. Eso los convierte entonces en espíritus superiores. Y a lo largo del libro de Daniel queda establecido que el espíritu superior de Daniel fue usado de muchísimas maneras. Una, interpretando sueños. Otra, dando testimonio de la clase de Dios en que Daniel creía. Otra, siendo usado para que se dieran milagros como el que vamos a ver aquí en el capítulo 6. Y sobre todas las cosas, este espíritu superior de Daniel fue usado para recibir la revelación más importante del Antiguo Testamento con respecto a lo que se llaman las 70 semanas de Daniel, a lo que era la historia del pueblo de Israel y a lo que iba a ser la última semana que nosotros conocemos como la Gran Tribulación. Esta revelación se le dio a Daniel por la actitud tan particular que él siempre tenía hacia su Dios, en su corazón, en todo su ser, en su dedicación, en su compromiso. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 1 nos hablaba de que Daniel había hecho un compromiso, había dispuesto su corazón a no contaminarse con los alimentos del rey, sino a usar solamente aquellos alimentos que hoy conocemos como kosher, que son los alimentos puros, santificados por la ley de Dios. Nosotros como cristianos no tenemos un llamado tan estricto, pero sí es claro que tenemos la función de cuidar el espíritu, mejor, el templo del espíritu, que es nuestro cuerpo. Debemos vernos siempre como esos seres integrales que somos, un espíritu superior, tomado en plenitud, controlado por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra, un alma, que es la parte intelectual y emocional, controlado por el espíritu del hombre y a su vez por el Espíritu Santo de Dios, y un cuerpo que se deja guiar por esa alma. Entonces vamos a encontrar que cuando esas tres condiciones se reúnen, un espíritu, un alma y un cuerpo, controlados por el Espíritu Santo, siempre van a pasar cosas grandiosas, cosas superiores. Por eso dice a continuación en el versículo 3, en la parte final, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.
Lo mismo que pasó con José en Egipto, el faraón lo constituyó en gobernador general. Aquí Darío quiere hacer lo mismo con Daniel porque lo veía, lo alcanzaba a percibir, lo comprendía como alguien con unas cualidades sobresalientes que iban a servir de beneficio, de bendición para el gobierno del pueblo. Como conclusión de esta parte, de esta meditación, el Señor te está invitando a que pongas todo de tu parte para que Él haga crecer tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, de forma tal que Él te pueda usar como Él quiere y tú te goces viendo la voluntad de Dios cumplida en tu vida. No nos alcanzamos a imaginar lo que es esa plenitud del poder de Dios manifestada en nosotros. Es por eso que esta historia de Daniel es tan cautivante y tan motivadora, porque Daniel es una de esas almas y espíritus de los más humildes que encontramos en toda la Escritura, pero también de los más usados por Dios. Por tanto, obviamente, el que se molesta siempre es el enemigo. Aquí viene a continuación, entonces, lo que empieza a hacer Satanás. 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Pudiéramos decir que el diablo se asusta cuando ve un espíritu superior porque sabe que allí tiene un enemigo formidable, porque ese espíritu superior, usado por el Dios eterno y altísimo, arrasa con la oscuridad, con la iniquidad, de una forma impresionante, como lo vemos en la Escritura. Y entonces busca hacerlo caer. El diablo vino para robar, matar y destruir. Buscaba ocasión para acusar a Daniel usando a sus títeres, los sátrapas y los gobernadores. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, continúa el versículo 4, porque él, Daniel, era fiel a Dios y a su fe, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Qué increíble descripción! ¿Cuándo será ese cuándo que el Señor nos mire y nos diga, no he encontrado en ti ningún vicio ni ninguna falta? Cada vez estás más y más parecido a mi Hijo. Por tanto, el diablo ya no tiene poder contra ti. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Claro, ningún asunto terrenal podía servir para hacerle la trampa a Daniel. Entonces tenía que ser un asunto espiritual, y precisamente no era por una falta de Daniel, sino por la perfección con la que Daniel buscaba de Dios. Eso lo iba a usar Satanás, que es astuto sobremanera, que por tantos miles de años de aprendizaje, de experiencia y de la sabiduría que tenía cuando era el ángel Lucifer, ha logrado acumular y entonces conoce bastante bien nuestros puntos débiles, y si no los tenemos, entonces busca cómo usar aún los puntos fuertes. Eso fue lo que hizo con Daniel. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Cuando disminuimos la marcha y miramos este versículo 7, nos quedamos asombrados de la astucia con que el mal puede desarrollar una trampa.
Lo único que ellos pensaron es que con solo 30 días iban a tener suficiente para hacer caer a Daniel, porque sabían que Daniel era fiel a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Y que el rey iba también a caer en una trampa, halagándolo, porque la debilidad de Darío era la de creerse un dios. Por tanto, si la estatua que él había hecho significaba que él estaba haciendo uso de esa deidad, de esa divinidad, y que lo que salía de su palabra era un decreto que no tenía forma de ser echado por tierra, entonces estaba haciendo las funciones de Dios. Eso fue lo que usaron los sátrapas tramposos. Le estimularon la vanidad a Darío y él cayó redondito en la trampa. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquí se encumbró de tal manera que ahora va a venir la humillación de todo un rey. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Miren el contraste. El rey profano, mundano, se encumbra, y el siervo de Dios, el varón de Dios, se humilla. Aquí no está haciendo nada por vanagloria o por contienda. Como dice Filipenses, no hagáis nada por contienda ni por vanagloria. Lo está haciendo por humillación. Él sabía que su vida estaba en peligro. Sabía que su incluso carrera, si se puede llamar así, estaba peligrando por cuenta de la envidia de los compañeros de trabajo. Entonces lo que hace es que con mayor fervor y mayor dedicación hace lo que venía haciendo como costumbre. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta costumbre? Arrodillarnos 3 veces al día y orar y dar gracias. Pero, pastor, ¿acaso no la libertad que tenemos en Cristo no nos ha quitado todos estos rituales? Correcto. Daniel tenía un mandato por cuenta de la palabra del Antiguo Testamento. Pero aquí no estamos hablando de doblar rodilla físicamente, en forma directa o necesaria. Estamos hablando de que el doblar rodilla es la figura de humillarnos delante de Dios, acercándonos a Él con 2 objetivos. Orar. Pero pastor, es que orar, yo oro, yo le repito, Dios mío, tú eres grande, te necesito, Señor, y haz esto que yo necesito en mi vida. Sí, hermano, pero acuérdate que la palabra orar, si tú te descuidas un segundo, la puedes convertir en un ritual correspondiente al Antiguo Testamento, a la ley. Orar es hablar con Dios. Y en el Nuevo Testamento ni siquiera se habla de 3 veces al día. Se habla orando constantemente, continuamente, en el nombre de Jesucristo. Lo cual significa que tu vida cristiana debería ser una constante charla o intercambio entre tu Padre Dios y tu corazón. Donde quiera que tú vayas, cualquier cosa que sea que estés haciendo, en ese momento puedes estar hablando con Dios después de haber leído la palabra y preguntándole cómo Él te puede guiar. Porque lo que estamos viendo aquí en este pasaje es una situación difícil. Se le está complicando la vida
a Daniel por cuenta de Satanás. Y nosotros estamos en una época bastante difícil, aunque de pronto se ha suavizado en los últimos días. Ya hay varias comunicaciones donde se nos dice que todas estas medidas sanitarias, entre comillas, que se usaron como represión contra el pueblo, pues ya no son tan exigentes y cada vez van a ser más sueltas, más libres. Pero no te confíes, hermano. Es muy probable que más adelante vuelva otra restricción igual o peor que la que tuvimos durante 2 años por cuenta de una pandemia. No solo la pandemia, sino que hubo muchas situaciones familiares, muchas situaciones sociales, laborales, que se complicaron en estos 2 años. Y hay muchas personas que están pasando las consecuencias de esas dificultades. Entonces, este pasaje es vital, es muy actual. Es un pasaje que tú debes poner en tu corazón. Aquí, en este versículo 10, cambia el nombre de Daniel y pone el tuyo. Cuando fulano supo que el edicto había salido, había sido firmado por Satanás, entra en tu casa y ora continuamente. Y cuando salgas de tu casa, ora continuamente. Y cuando estés haciendo cualquier cosa, cuéntale a tu Padre lo que estás sintiendo. Hermanos, les quiero recordar que la oración no es solamente una acción repetitiva que tenemos la obligación de hacer. La oración es el descanso y el reposo del alma. Cuando tú hablas con Dios y le estás contando tus cosas, te estás desocupando de lo que interiormente te carga, como vamos a ver más adelante en una palabra específica. Pero lo más importante de todo es que la oración es la manifestación que demuestra que tú estás buscando a Dios. Daniel 6:11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, miren qué calumnia, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Cómo quedaría el corazón de Darío? Versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Darío estimaba profundamente a Daniel, sabía la clase de valor que era ese Daniel y lo valioso que era para su reino, pero ahora acaba de darse cuenta que había sido víctima de una trampa por parte de sus propios compatriotas gobernantes. El diablo usa muchas veces a las personas que tenemos más cerca, aquellas que no están caminando en el Espíritu, aquellas que no creen que sea importante andar bien con Dios, y las usa para atacarnos. Pero debemos recordar que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, aquí como está descrito, contra sátrapas, contra gobernadores de la oscuridad. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, ahora el que manda es el súbdito y el rey es el que tiene que obedecer. Mira, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Qué pena, rey,
ahora a usted le toca obedecer, porque esa es la ley de Persia. Lo encadenaron. Tenemos que ser muy vigilantes contra esas trampas de Satanás. Él es muy astuto y sabio. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El testimonio de Daniel había tocado el corazón de Darío. Y Darío aquí estaba reconociendo que el Dios de Daniel no era cualquier Dios, era un Dios poderoso. Versículo 17. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Versículo 18. Entonces Daniel, 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. No pudo comer, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él para su entretención. Estaba con un pensamiento fijo en Daniel. Y se le fue el sueño. Claro, la conciencia de que había obrado mal, que había sido soberbio, orgulloso y prepotente, y que eso le había generado una consecuencia muy dolorosa y muy injusta, ahora lo hizo dar botes en su cama toda la noche. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, pensaba que ya no lo iba a oír, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Como no conocía a Dios, no estaba muy seguro de que ese Dios hubiera hecho el milagro. ¿Cuántas veces de pronto a nosotros nos pasa lo mismo? ¿Será que Dios sí me oye? ¿Será que Dios sí puede hacer esto que yo necesito? Que conste que aquí el que hizo esa pregunta era un inconverso, un incrédulo del Dios eterno. Nosotros no tendríamos el derecho de hacer esa pregunta porque se supone que somos creyentes. Es la fe lo que saca adelante la vida espiritual. Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí entonces recordamos lo que dijimos al principio: la boca de los leones. Vuestro adversario, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Aquí intentó devorar a Daniel, pero Jesucristo, el Verbo, el ángel del Señor, hizo que los leones no pudieran abrir su boca. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de tantísimos ataques? Y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de algunos de ellos. No nos han hecho daño, lo mismo que confesó Daniel, porque somos hallados ante Él inocentes. No porque no tengamos pecado en nosotros, sino porque hemos creído en el Salvador eterno. Inocentes por la justicia de Cristo en nosotros. Por esa razón el Señor nos cuida, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que esa justicia se cumpla completamente, es decir, el Salvador dentro de nuestro corazón, pero nuestras acciones justas como corresponden a un cristiano salvo. Versículo 23.
Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, sacado de la prueba, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en su Dios. Este es tiempo de confiar en Dios. Este es tiempo de rodearnos de ese Dios maravilloso que el Señor Jesucristo nos presentó. Es el tiempo de creer. Es el tiempo de vivir junto con Él. Y dio el rey orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Satanás siempre va a quedar derrotado cuando el Hijo de Dios cree en su Padre Celestial. Miren lo que dice Darío en el versículo 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Qué testimonio que dio Daniel? Testimonio porque creyó en Dios y como creyó fue salvado del ataque. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Esto lo está diciendo un incrédulo. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Increíble, aquí Darío profetizó. Hizo profecía sobre los tiempos finales. Y tal cual se va a cumplir. Versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Bueno, la primera enseñanza. Confía en Dios de todo tu corazón y Él enderezará tus sendas, tus veredas. Segunda enseñanza está en Amós 5:4. Amós 5:4. Pero así dice Yahweh a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Esas tres palabras, buscadme y viviréis, definen la vida de Daniel y de tantos varones de la Escritura. Recibieron vida no solamente material, sino eterna, vida espiritual, vida en el alma, porque vivían buscando a Dios. Ese es el propósito hoy de esta historia increíble, esta historia memorable de Daniel en el foso. Busca a Dios y sentirás como la vida te llena desde dentro a todo nivel y va cambiando tu visión y va cambiando tu percepción. Y vamos a terminar entonces con la primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetas a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. La otra gran enseñanza de Daniel es la infinita humildad que él siempre manifestaba. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es una decisión que tú tomas. O andas en el camino de la humildad, o andas en el camino del orgullo y la soberbia. Ya viste lo que le pasó a Darío como soberbia, y ya viste lo que le pasó a Daniel como humildad. Versículo 6 de 1 de Pedro 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Este capítulo 6 nos decía que Daniel fue exaltado después de ser sacado del foso de los leones. Darío lo puso en eminencia, él y el siguiente rey. Porque cuando uno se le humilla a Dios, el Señor se goza derramando bendición, dando abundantemente, generosamente a ese corazón que lo ha reconocido. Pero es importante que no nos salgamos del contexto para entender el versículo 7 de la primera de Pedro 5. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. A ver, no entiendo bien, ¿qué es lo que usted me está queriendo decir?
Hermanos, miren, la humildad es una de las llaves, junto con la fe, más importantes de la vida espiritual. Cuando tú te humillas delante de Dios, Él te exalta. Y echar toda tu ansiedad sobre Él es una forma de humillación, de humildad. Porque si tú estás cargando con más ansiedad de la que debes, significa que tú te estás preocupando más de lo debido con tus problemas y no se los estás entregando a Dios. Por tanto, hay soberbia. Por eso el contexto es: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dentro del mismo contexto de esta primera de Pedro 5 está el versículo 8, donde dice lo que dijimos al principio: sed sobrios y velad. Si tu humildad está funcionando 24 horas al día, la oración te va a mantener en vigilia continua, en vigilancia. Vas a estar avisado ante las posibles trampas. Pero si no eres sobrio, porque viene la soberbia sobre ti, después viene la ansiedad, entonces dice ahí en ese versículo 8, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Captaste toda la esencia, todo este teatro que hay allí? La soberbia condiciona la ansiedad hace que pierdas la sobriedad de estar vigilando y por tanto Satanás viene y te pone en la trampa y tú caes en ella y eres devorado. La vida de Daniel nos da un ejemplo de lo que es ser sobrio y andar velando, echando toda ansiedad, que fue lo que hizo Daniel cuando oyó la noticia del edicto del rey. Dijo: aquí lo único que me salva es mi Dios, voy a orar, voy a buscar más de Él. Así dice el Señor Dios de Israel: buscadme y viviréis. Daniel hizo eso, fue a buscar a su Dios y vivió. Y en estos tiempos, entre más busques tú a Dios, más vida vas a tener en todo tu ser. Versículo 9, al cual, refiriéndose al león rugiente, resistid firmes en la fe. ¿En la qué? En la confianza, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir que los leones rugientes del foso están atacando por todos lados, a todo el mundo. Pero que tu llamado es a ser un Daniel, que está orando continuamente para que ese Dios te rodee y te exalte. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perfeccionar te hace crecer, te hace madurar, pone tus pies sobre la tierra santa del ministerio que te corresponda, te fortalece, cada vez con dones más desarrollados y con el fruto del Espíritu, creciendo cada vez más semejante a Cristo, por tanto, establecido, enraizado, fundamentado en la palabra de Dios. Termina ese pasaje de 1 de 5:11 con una alabanza a Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor es digno de esa gloria. Él es el Dios Todopoderoso. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos fortaleces, Señor, mostrándonos cuál es el camino por el cual tú te gozas y te dignas, derramando tu poder para mostrar en testimonio lo que tú puedes hacer en aquellos que confían en ti. Padre, que este grupo que está oyendo esto, Señor, esta palabra,
sea de esos que toma esa decisión continuamente. Voy a confiar en mi Dios, voy a confiar en mi Dios, no importan mis pensamientos, no importan mis circunstancias, voy a confiar en el Dios que me salvó y que me va a salvar, en el Dios que trajo a este Salvador a mi vida, el Señor Jesucristo. Por ese nombre te pido, Señor, que fortalezca mi confianza en ti. Por ese nombre glorioso, Señor, nos vamos a levantar después de que la prueba termine, dándote la gloria a ti, porque tú eres el Dios alto, eterno y poderoso. Y a ti te bendecimos, Señor, y a ti te exaltamos. Dios de Daniel, Dios de Moisés, Dios de Isaías, Dios de todos esos varones que postraron su corazón delante de ti, se humillaron delante de ti y también mostraron entonces tu gloria, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.